Pois avanzamos xa no mes de xuño, estamos na recta final do curso escolar de consumo que temos todos os luns aquí en Radio Culleredo. Este mes de xuño xa saben que rematamos antes do parón veraniego con a terraza, e logo en xullo e agosto os nosos colaboradores e colaboradoras tómanse un merecidísimo descanso para vir con folgos e para que repitan, para que non se cansen de non se repitan no mes de setembro, e para que vostedes tamén deixen de escuitarnos un pouco, se liberen un pouco de nós e logo pois nos volvan a acoller nos seus receptores con gusto e sin estar cansos de nós a partir do mes de setembro. Pero aínda nos quedan unhas semaniñas e temos que falar de consumo. Ana García Rodiño, Federación Euroconsumo Galicia, que tal? Moi bons días. Hola, moi buenos días a todos. Hai que poquinho a pouco ir preparando un descansiño, non? Hai que ir preparando, haciendo las maletas para esas vacaciones tan merecidas. Tenemos que organizarnos, como dices tú, tamén para el descanso, que tamén é moi importante, E moita xente que cando colle as vacacións que colle un transporte, o mellor colle o coche, hai quen non colle o coche, non? Bueno, hay de los que prefieren quedarse en casa, salir a hacer sus andainas, pero después están los viajeros, que a velos hailos, sí. Y ya sabes cómo están los medios de transporte, a tope. Se viaja muchísimo, Fran. Hoy en día decimos que viajar es caro. Bueno, pero fíjate el número de solicitantes de un transporte, cómo están los trenes. Sí, ¿Cómo están los aviones? Polémica da venda de tickets, ¿no? Por parte de Renfe. Esas ventas, bueno, las reclamaciones que hai, E che preguntar, hai reclamacións a estas alturas? Porque claro, cando a xente empeza a viaxar, sobre todo no verán, non? As asociacións de consumo tendes moitas, xa non digo solo reclamacións, son mellor peticións de información. Peticiones, ¿no? De información, porque reclamaciones en sí... te voy a decir que son reclamaciones muy específicas, muy especiales, que tienen sus propios organismos de reclamación. ¿Se salen do ámbito noso habitual do consumo? Bueno, sí, se salen del ámbito de consumo. Nosotros damos la información porque son consumidores, pero después, por ejemplo, a la hora de poner una reclamación, pues en unos casos los dirigimos a lo que es la Junta Arbitral de Transportes, que está aquí, tiene la sede en Santiago de Compostela. La tuvo hace años aquí en Coruña también, al lado de la estación de autobuses. Yo participé como árbitro también en algunas vistas arbitrales. Ahora está en Santiago, y cuando algún consumidor tiene alguna queja, quiere poner una reclamación, pues porque le ha ocurrido alguna contrariedad, algún problemilla en un medio de transporte terrestre, pues ya dirigimos la reclamación, les informamos, les asesoramos para que esa reclamación, que es idénticamente el procedimiento al del consumo normal, se dirija a la Junta Arbitral de Transportes de Galicia. Cuando es, sin embargo, un medio de transporte aéreo, pues evidentemente el organismo competente es la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA, y en ese caso también nosotros les vamos a informar. Después lo hacemos con más calma, si quieres, vamos hablando de cada cosa, para que todo el mundo vaya cogiendo un poquito la idea. Pero entón que me quede claro, os transportes, digamos, por terra son distintos do que o transporte aéreo, que ten tamén o seu propio camiño, a súa propia vía, ¿no? Pues sí. Es decir, en líneas generales los consumidores tenemos siempre derechos, ¿no? Sea el ámbito del transporte terrestre, marítimo o aéreo, tenemos unos derechos reconocidos. Si queremos ejercitar esos derechos, si queremos poner una reclamación, ahora vamos a decir en cada uno de estos sectores dónde, cómo puede hacerlo, ¿vale? Esa es la información que nosotros vamos a dar siempre genéricamente cuando un consumidor tiene un problema y se dirige a una asociación de consumidores o a un punto de información al consumidor, como es el caso de Culleredo. Pois comenzamos un pouco, non sei cal é a que máis reclamacións ten, ao mellor o avión, non sei, o tren. Puede ser que el avión y el tren se lleven la palma. Autobuses hay poca reclamación, pero bueno, los consumidores tienen que saber que tienen derechos exactamente iguales. ¿Qué derechos tienen los usuarios de un transporte en autobús? Por ejemplo, pues bueno, los básicos, que es no discriminación, ni por razón de nacionalidad, ni que no haya discriminación de tarifas, ni de condiciones contractuales, no discriminar a personas con esa discapacidad y esa movilidad reducida. Tienen derecho a que se les dé toda la información necesaria y información que se refiera a la protección de los consumidores. Tienen derecho a información y a que haya un mecanismo específico para tramitar las reclamaciones, ¿vale? Y bueno, yo recogí y voy a decir un par de ejemplos de cuestiones que suelen preguntar los consumidores en esta materia del transporte por autobús. Por ejemplo,
suelen preguntarnos, ¿qué pasa si un autobús se avería en el trayecto? Porque esto es una reclamación muy, muy típica. Bueno, pues los consumidores tenemos derecho a que se nos indemnice o bien o se costee lo que es el medio para llegar a nuestro destino a la mayor celeridad. Si ellos no pueden poner otro autobús, vamos en un autobús a Madrid, no pueden poner en la mitad del camino otro autobús, que por lo general sí lo pueden poner, pero si no lo pudiesen poner, nosotros podríamos coger el medio de transporte adecuado para llegar a nuestro destino a la mayor celeridad, y evidentemente el coste de ese medio de transporte, si queremos elegir pues un taxi, por ejemplo, debe ser costeado por esa compañía con la que nosotros hemos contratado y con la que nosotros hemos asumido nuestro compromiso de pago y ellos su compromiso de ponernos en nuestro punto de destino. También si hay gastos pues de manutención o gastos de alojamiento, en caso de que sea un transporte pues un poco de unas, digamos ya de unas horas superiores a las 24 horas, pues también tenemos derecho a un alojamiento. Es decir, nos ocurre algo, pues los consumidores estamos protegidos. Si en ese momento no sabemos cuáles son nuestros derechos, no tenemos que exigir en ese momento. Es decir, serenidad ante todo. Primero, busquemos la forma de que nos pongan en nuestro destino o buscar nosotros una solución para llegar a nuestro destino, y a continuación veremos cómo tenemos que hacer para reclamar. ¿Y cómo tenemos que hacer para reclamar? Bueno, pues hay que poner en primer lugar una reclamación formal, por escrito, en esa compañía. ¿Cómo la hacemos? Pidiendo la hoja de reclamación, yendo a esas oficinas de la compañía, solicitando la hoja de reclamación, que es obligatorio que la tengan, y esa compañía, una vez que nosotros dejamos nuestra hoja de reclamación con nuestra queja, con nuestros justificantes del ticket, con nuestras fotografías, si queremos aportar fotografías por los motivos que sean, si queremos aportar facturas de otros medios de transporte, de alojamiento, de comida, etcétera, porque consideramos que también nos deben indemnizar por todos esos conceptos, se añaden a la hoja de reclamación. La compañía pues tendrá que responder, hay que darle un plazo de un mes, podrá respondernos satisfactoriamente o puede incluso no responder. Si no responde y transcurre el plazo de un mes, nosotros cogemos y esa reclamación, exactamente con esa documentación que hemos aportado, todas las pruebas, la presenta Junta Arbitral de Transporte Terrestre. ¿Vale? Pero primero siempre a la empresa. Y yo digo que la reclamación a la empresa debe hacerse a la mayor celeridad. Si podemos hacerlo el mismo día o al día siguiente, mejor que mejor. ¿Vale? Para que todo quede claro. Si aparte se teñen un mes para contestar, claro. Tanto antes o fagamos, antes remata ese mes. Exactamente, es mejor en lo más próximo al momento en el que ha ocurrido el incidente presentar nuestra reclamación, ¿vale? Bueno, con el transporte de viajeros también, el transporte de viajeros de tren, también tenemos, los consumidores tenemos los derechos generales, derecho a que nos informen, derecho a que nos digan cómo podemos reclamar, derecho a pues indemnizaciones pues por retrasos, por interrupción de servicios, los derechos a la igualdad, a que haya medios para que puedan viajar personas con una discapacidad, con movilidad reducida. Es decir, los derechos son muy amplios. Si bien es cierto que los consumidores a veces no preguntamos, y deberíamos preguntar, porque preguntando pues se nos aclararían muchas dudas. En primer lugar, podríamos también saber si somos beneficiarios de algún tipo de rebaja o reducción en el coste de los billetes. Es decir, tenemos a lo mejor esa información nos puede hacer que nuestro viaje sea muchísimo mejor, muchísimo más barato. Entonces, bueno, pues hay que siempre informarse. Ya sé que hoy en día se hace la compra de los billetes en un porcentaje bastante elevado, pues de una manera online, ¿no? A través de nuestra aplicación ya de teléfono móvil, a través de nuestra conexión a internet, en nuestros domicilios, en nuestras casas, con nuestros ordenadores personales. Es decir, hay muchísimas maneras de hacer la contratación de los billetes de viaje. Pero es muy importante leerse las páginas de esas empresas de transporte, porque ahí nos van a aclarar muchos aspectos, ¿vale? En este tema del tren, donde vienen más las reclamaciones es por los derechos que tienen los consumidores en caso de que haya atraso o cancelación de trenes, porque aquí los consumidores tienen que estar muy informados desde el primer momento. Ya desde el momento en que estamos en la estación, debemos ser informados siempre de si nuestro tren va a llegar con retraso,
cuánto retraso, y eso se tiene que ir actualizando. Una vez que estamos ya en nuestro medio de transporte, también, si pues vamos viendo que vamos a llegar con 1 hora de retraso, deberán informárnoslo. Si va a ser menos también, ¿por qué? Pues porque después también nuestras indemnizaciones, en caso de que el retraso se haya cumplido, pues van a variar. En unos casos pues nos van a dar pues una devolución de un 25%, en otras de un 50% y en otros casos de un 100%. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo preguntemos, que no nos quedemos con las dudas, que busquemos en la página correspondiente de esta empresa, pues en Renfe, busquemos la información, busquemos las vías para reclamar, porque se suelen poner muchísima reclamación ya in situ, es decir, a veces vamos ya en el tren y como ya sabemos que vamos a llevar un retraso de 2 horas, ya casi estamos poniéndole a Renfe la reclamación mientras estamos haciendo el trayecto, porque ya sabemos a qué hora vamos a llegar. O esos ya son los muy aventajados. Yo no, yo tengo que parar y ponerla al día siguiente. Pero es conveniente hacerlo lo antes posible. También ellos te contestarán pues lo antes posible, es decir, en pocos días ellos también te contestan, son responsables en el sentido de sí, efectivamente hemos comprobado que usted ha llegado pues con 1 hora. La indemnización que se propone para este caso es de pues el 100%, o usted llegó con un retraso pues de 50 minutos, pues la indemnización que se concede en estos casos es de un 50%, usted recibirá ese importe en la misma cuenta, de la misma manera que usted efectuó el pago del billete. Hay mucha información, consumidores tienen que estar atentos. Y por último, con respecto al transporte aéreo, pues también aquí los consumidores también tienen que estar pilas, porque nosotros tenemos unos derechos que son derechos inherentes a la tarjeta de embarque, ¿no? Los derechos generales, como dije ahora, los mismos, pero pues también tenemos derecho a que nos informen entregando un folleto, que muchas veces los consumidores ni siquiera lo saben. Pues tenemos derecho a que nos den un folleto con los derechos que tenemos como usuario de un transporte aéreo, por ejemplo. También tenemos derechos durante la espera del vuelo cuando nos llega con retraso. Por ejemplo, el derecho a que nos den comida y bebidas si llega la hora, si el retraso es un retraso largo y necesitamos pues comer o beber. Derecho a que hagamos unas llamadas telefónicas gratuitas, si no podemos costearlas. E incluso que hagamos pues un envío también de correo electrónico gratuito. Derecho a pernoctar también. Nos dará un alojamiento gratis, a transportarnos, un transporte hasta el lugar de alojamiento. Estos son derechos mucho más conocidos. Las personas que ya usan habitualmente el transporte aéreo, todo esto les suena, pero que sepan los que no son tan habituales usando el transporte aéreo, que todo esto existe, y si no, hay que preguntarlo. Para eso están las ventanillas de información, a esas ventanillas a donde nos tenemos que dirigir cuando pensemos, este retraso puede dar lugar a indemnización. Nos dirigimos a la ventanilla y decimos, mire, tengo derecho a esto, tengo derecho a alguna indemnización, alguna compensación, alguna reducción en el billete. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, ¿qué pasa en los casos también de cancelación de vuelo o de overbooking? El overbooking, ¿qué es eso? Es decir, no podemos entrar, no hay más asientos y nos quedamos... No hai máis asientos porque han vendido... Eu non o sabía, hai uns poucos anos, pero non tantos, porque eles os venden, es decir, te venden a ti, pero lo venden a outra persoa e ao final te quedas ti sin claro, teu hacen sitio. Una venta y después ¿qué hacen? Bueno, pues dan la posibilidad a los voluntarios de pues hacerle un cambio, que rehúsen de hacer el viaje en ese momento, que se cambien para a lo mejor pues unas horas después o de otra manera, a cambio de que vayan gratis. A veces se ofrecen personas voluntarias porque no tienen mayor problema para hacerlo, pero ¿y si no llegan los voluntarios? Si no llegan los voluntarios, ellos deniegan la entrada en el avión, pero nos deben indemnizar. Hay que dirigirse inmediatamente a la oficina de atención de esa compañía aérea, poner reclamación, pedir hoja de reclamación y dejarla puesta en ese momento. No nos vayamos de allí sin hacer la reclamación. Así consta el día, la hora, si podemos, mejor. Todo, cuanta más información, mejor. Porque las compensaciones son compensaciones buenas, a veces son compensaciones que están según distintos criterios pueden variar, pero son compensaciones buenas. ¿Nos estropean mucho los planes? Sí, nos estropean mucho los planes, pero por lo menos hay compensación. ¿Qué pasa con los equipajes? Porque los equipajes también es otro tema, otro temaza.
en estos casos. Un tema imponente, porque los equipajes de mano, ya se está viendo que las compañías cobran por llevar equipaje de mano cuando no se puede cobrar por esto. ¿Qué pasa? Se está pleiteando, Consumo le está poniendo multas ejemplares, millonarias, y aún así las compañías aéreas siguen haciendo lo que quieren, porque les compensa más siempre cobrar a tantos millones de usuarios que pagar la indemnización, pagar la multa a consumo. Entonces se está apretando todo lo que se puede a las líneas aéreas para que esto evidentemente no siga adelante. É moi importante aquí que tamén teñen a súa propia, vamos a decir así, xurisdicción, ¿no? Tienen su propia jurisdicción en la medida en que cuando tenemos una reclamación empezamos poniéndosela a la compañía, pero si la compañía no acepta esa reclamación, si la compañía no nos contesta la reclamación en el plazo de un mes, debemos poner la reclamación ante la AESA, Agencia Española de Seguridad Aérea. La Agencia Española de Seguridad Aérea hace la tramitación, todo eso es tramitación online, pero bueno, pueden llamarnos aquí a Consumo, también al punto, que les echamos una mano y le envían la documentación, le envían la hoja de reclamación inicial que pusieron y esa entidad oficial tiene capacidad para resolver y terminar su resolución con un laudo arbitral, que es una resolución de obligado cumplimiento. Como os laudos habituais nosos. Como los laudos, sí, como los laudos de consumo. Hace unos años no tenían esta posibilidad, pero ahora sí emiten, se dicta un laudo exactamente igual que el de consumo. Un laudo es como si fuese una sentencia de primera instancia, obliga y se puede ejecutar. Y bueno, yo creo que con todo esto hemos dado unas pinceladas. El que quiera que se anime, que vaya ya pidiendo los billetes, que se informe, eso sí, que se informe muy bien siempre. Sí, porque aparte de viaxar, si viaxas non tes ningún tipo de problema, pero se o tes estás fora do teu lugar, para volver, imagínate que queres volver e non podes porque te quedas ali e te quedas sin plaza. Bueno, pues hay que mirar eso. Y ya no hablemos de las incidencias, porque mira que hay cantidad de incidencias en trenes, en aviones no tantos afortunadamente, pero en trenes averiados, todo esto. Sí, últimamente. Es que últimamente es alarmante. Yo no sé si es que esto es que hay muchísimo más trasiego de trenes de un lado para otro, muchísima más gente que viaja. Se ha convertido esto realmente en una cuestión importante y de preocupación, incluso para el Estado. Ya no es ninguna broma, No. La comunicación toca un aspecto muy muy importante a nivel nacional. Sí, señor. Ana García Rodiño, como sempre, aprendemos un montón e sobre todo nos das unha seguridade, fíxense, con un tema tan delicado ás veces como o transporte, pois eso, saber estos dereitos e estas informacións é crucial. Grazas, ata a semana que ven. Falamos de consumo. Hasta la semana, es un placer, como siempre.